Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Adeptus Fanfic y hoy les traigo la esperadísima continuación de nuestra serie, Subaru en Shingeki no Kyojin. Si en el primer capítulo vimos a nuestro protagonista morir de las formas más crueles posibles en los callejones de Trost, hoy la pesadilla apenas comienza. Subaru ha logrado enlistarse en el ejército, pero pronto descubrirá que sobrevivir al entrenamiento de la tropa 104 no depende solo de esquivar titanes, sino de no activar el radar asesino de cierta chica de bufanda roja. Pero antes de sumergirnos en el caos, quiero recordarles un par de cosas. Si quieren apoyar el canal y ver qué sucede en los próximos bucles antes que nadie, ya pueden unirse a mi Patreon por solo $3 al mes. Allí tienen acceso a contenido exclusivo y a los capítulos adelantados de esta y otras series. El link está en la descripción. También los invito a unirse a nuestro Discord, donde la comunidad no para de crecer y debatimos todas las teorías locas de este fanfic. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un reinicio. Muchas gracias a todos por el apoyo constante. Ahora sí, prepárense para ver cómo se forja un sobreviviente, o cómo muere en el intento. Subaru en Shingeki no Kyojin capítulo 3. El precio del progreso y el terror de un Ackerman. El sol brillaba con fuerza sobre el campo de entrenamiento, reflejándose en los relucientes cilindros de gas y las cuchillas del equipo de maniobras tridimensionales. La estructura de madera diseñada para la prueba de equilibrio crujía bajo el peso de los reclutas que eran izados uno a uno. Subaru estaba de pie en la fila, observando con los ojos muy abiertos. Son monstruos. Absolutamente todos, pensaba, tragando saliva. Había visto a Mikasa Ackerman ser levantada y quedar suspendida en el aire con una gracia inhumana, como si la gravedad no aplicara para ella. Vio a Jin, a Annie, a Reiner, todos mantenían el equilibrio con una facilidad insultante, ajustando su centro de gravedad casi por instinto. Subaru había basado toda la confianza de su mañana en esta prueba. Soy ligero, tengo piernas cortas y mi centro de gravedad es bajo. La física está de mi lado. Al menos en esto, puedo destacar, se había repetido a sí mismo. Yeager. Al frente. Ladrió la voz de Kate Shadis. Eren dio un paso adelante, con el ceño fruncido y una mirada de pura determinación. Sin embargo, al intentar caminar hacia el arnés de prueba número 4, la hebilla de su bota se enredó con una de las correas sueltas de su propio cinturón, haciéndolo tropezar torpemente. Shadis, cuya paciencia era inexistente, soltó un gruñido. Inútil. Si no puedes ni caminar sin tropezarte con tus propios pies, menos vas a volar. A un lado. El instructor giró su aterradora mirada hacia la fila. Natsuki. Ocupa el arnés 4 mientras este idiota aprende a atarse los zapatos. Subaru parpadeó, sorprendido por el cambio abrupto, pero asintió rápidamente. Sí, señor. Caminó hacia la estructura de madera y dejó que Thomas Wagner ajustara los ganchos a las anillas de su cintura. Subaru respiró hondo, tensó su núcleo abdominal y se preparó mentalmente. Física básica. Solo mantén la postura recta. Pan comido. Ízalo. Ordenó Shadis. Thomas giró la manivela. Los cables se tensaron y los pies de Subaru abandonaron el suelo. Durante una fracción de segundo, Subaru pensó que lo tenía. Pero de repente, escuchó un leve clic metálico proveniente del cinturón de su cadera derecha. El soporte de peso colapsó por completo de ese lado. El mundo de Subaru dio un giro violento de 180 grados. Antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba pasando, su cara estaba apuntando al suelo y sus botas al cielo. Quedó colgado boca abajo, balanceándose torpemente como un murciélago mareado. La sangre se le subió de golpe a la cabeza. Un murmullo de sorpresa y un par de risitas ahogadas, probablemente de Konya y Jin, recorrieron las filas de reclutas. ¿Qué demonios?, gritó Subaru en su mente, presa del pánico. Apoyó las manos en las correas e hizo un esfuerzo abdominal titánico para enderezarse. Logró subir su torso temblando del esfuerzo, pero en cuanto soltó las manos para mantener la postura de firmes, ¡zas! El equipo volvió a ceder y Subaru giró de nuevo hacia adelante, casi golpeándose la nariz contra el poste de madera. Lo intentó una vez más, pataleando, sudando, moviendo su peso hacia la izquierda, hacia la derecha. Nada funcionaba. Era físicamente imposible. El equipo simplemente lo escupía hacia abajo sin importar lo que hiciera. Estaba en completo shock. No tiene sentido. Mi postura era perfecta. ¿Por qué soy tan inútil? ¿De verdad ni siquiera sirvo para colgar de un maldito cable? A escasos metros, Kate Shadis observaba al chico balancearse patéticamente. Un sudor frío, casi imperceptible, bajó por la nuca del calvo instructor. Maldición, pensó Shadis, abriendo ligeramente los ojos. Ese es el cinturón defectuoso. El que yo mismo saboteé para que el hijo de Grisa fallara y lo mandaran a los campos de cultivo.
Shadis sabía perfectamente que el equipo de Subaru estaba roto y que mantener el equilibrio con esa hebilla destrozada era imposible. Sin embargo, estaba acorralado. Si detenía la prueba ahora y admitía que el equipo de la guarnición estaba saboteado, la policía militar abriría una investigación y él enfrentaría un consejo de guerra por destrucción intencional de propiedad militar. No tenía opción. Tenía que encubrir su error manteniendo su papel de instructor despiadado, usando al pobre chico de rasgos orientales como chivo expiatorio temporal. Shadis acortó la distancia, plantándose frente al rostro invertido de Subaru. ¿Qué clase de broma es esta, Natsuki? Rugió Shadis, con su aliento chocando contra la cara de Subaru. Te felicito. Eres el primer recluta en la historia de esta tropa que logra marearse antes de siquiera separarse un metro del suelo. Subaru, con la cara roja por la sangre acumulada y la humillación, intentó hablar. Instructor, el equilibrio, no puedo. Silencio. Lo interrumpió Shadis a gritos, asegurándose de que todos los demás escucharan. Mírate nada más. Un saco de papas tiene mejor postura que tú. Si esta es tu gran habilidad para sobrevivir, espero que disfrutes ser el mondadientes personal de algún excéntrico. Eres patético. El corazón de Subaru latía con fuerza contra su pecho invertido. Las palabras de Shadis, sumadas a las risas que ahora se escuchaban más claras entre algunos de sus compañeros, destrozaron su orgullo en mil pedazos. Toda la confianza que había logrado reunir esa mañana, toda esa falsa seguridad de conozco la física, puedo engañar al sistema, se hizo polvo. Colgando allí, humillado frente a la misma Mikasa Ackerman de la que huía, frente a su amigo Marco y frente a un montón de niños que lo estaban superando sin sudar, Subaru sintió el peso aplastante de la desesperación. No lo sabía. No tenía idea de que estaba usando equipo roto diseñado para detener a un protagonista. En ese oscuro, humillante e invertido momento, Subaru Natsuki simplemente creyó que, en este cruel mundo, él era un completo y absoluto fracaso. Horas después. El sol de la tarde castigaba el campo de entrenamiento, tiñendo el cielo de un naranja intenso. La mayoría de los reclutas ya se habían retirado a las barracas o descansaban bajo la sombra de los árboles. Para Subaru, sin embargo, el infierno continuaba. Shadis le había dado un ultimátum. Tenía hasta el final de la tarde para lograr mantener el equilibrio, o sería enviado a los campos de cultivo a la mañana siguiente. Lo que más frustraba a Subaru, lo que le hacía hervir la sangre de impotencia, era que justo después de su humillante demostración, Eren Yeager había sido colgado en otro arnés y había pasado la prueba al primer intento, con una facilidad que rayaba en lo insultante. ¿Por qué él sí y yo no? Conozco la física, maldita sea. Se gritaba Subaru mentalmente mientras volvía a quedar colgado boca abajo por enésima vez. Su abdomen ardía como si le hubieran prendido fuego, y los muslos le temblaban por el esfuerzo sobrehumano. Abajo, al pie de la estructura de madera, sus únicos dos aliados no lo abandonaban. Respira, Natsuki. Le gritó Marco, con el ceño fruncido por la preocupación, analizando la postura de su amigo. Estás tensando demasiado el lado derecho. Intenta relajar los hombros y centrar tu peso en la cadera. Vamos, Subaru. Animó Sasa, agitando los puños en el aire. Si logras quedarte derecho, te prometo que compartiré la mitad de mi pan en la cena. Te lo juro por mi vida. Subaru intentó sonreír, pero solo le salió una mueca de dolor. Hizo una señal para que lo bajaran. Cuando sus botas tocaron el suelo de tierra, sus rodillas cedieron y cayó de rodillas. El cansancio, sumado a la humillación constante, finalmente rompió su barrera emocional. Gruesas lágrimas de frustración se mezclaron con el sudor de su rostro, cayendo sobre el polvo. Se sentía patético. Había muerto 17 veces para llegar hasta aquí, solo para fracasar en colgarse de un maldito cable. Oye, te ves muy mal. ¿Estás bien? Una voz suave, cristalina y cargada de una preocupación genuina lo sacó de su miseria. Subaru levantó la vista lentamente. Frente a él, sosteniendo una cantimplora de agua, había una chica de baja estatura, con un cabello rubio que parecía brillar con la luz del atardecer y unos ojos azules inmensamente tiernos. Para el cerebro otaku y traumatizado de Subaru, el tiempo se detuvo. Una luz divina pareció descender sobre ella, acompañada por un coro celestial imaginario. ¿Un ángel? Pensó Subaru, sintiendo como su corazón daba un vuelco completo. No, es una diosa. Una diosa acaba de descender a este infierno militar. Has estado intentándolo durante horas, continuó Historia, ofreciéndole la cantimplora con una sonrisa dulce y compasiva. Debes estar deshidratado. Bebe un poco, por favor. Subaru extendió la mano, completamente flechado, con las mejillas sonrojadas bajo la capa de tierra y lágrimas. Eres demasiado amable, logró tartamudear, tomando la cantimplora como si fuera el santo grial.
No lo mires mucho, Srista, o se va a acostumbrar a que le tengan lástima. La ilusión se rompió cuando una chica alta, pecosa y de mirada afilada apareció detrás del ángel, cruzándose de brazos con actitud despectiva. Ymir miró a Subaru de arriba a abajo. Si no puedes ni mantenerte derecho en los cables, los titanes te van a usar de palillo de dientes. Deberías rendirte y volver a los campos, chico. Ymir, no seas mala. La regañó Historia, frunciendo el ceño de forma adorable antes de volver a mirar a Subaru, apretando los puños en señal de apoyo. No la escuches. Tienes que seguir intentándolo. Yo sé que puedes lograrlo si te esfuerzas un poco más. Esas simples palabras, esa sonrisa brillante dirigida exclusivamente hacia él, fueron como una inyección de adrenalina pura directo al corazón de Subaru. Una diosa me está animando. No puedo ser patético frente a ella. Subaru se puso de pie de un salto. Dejó la cantimplora a un lado, cerró los ojos y alzó ambas manos. Con un movimiento brusco y teatral que asustó a Ymir y confundió a Historia, Subaru se dio una doble y sonora bofetada en las mejillas. Plaf. El golpe dejó marcas rojas en su rostro, pero sus ojos Zanpaku se abrieron de par en par, ahora ardiendo con una determinación fanática. Vamos Natsuki, tú puedes. Gritaron Marco y Sasa al unísono, contagiados por la repentina explosión de energía de su amigo. Súbanme. Rugió Subaru, colocándose en posición bajo el arnés número 4. El soldado a cargo de la manivela giró el mecanismo. Los cables se tensaron y Subaru fue elevado del suelo. Al instante, el equipo roto de su cadera derecha cedió. El mecanismo intentó lanzarlo hacia adelante, escupiéndolo hacia abajo como lo había hecho durante las últimas 3 horas. Pero esta vez, Subaru no intentó luchar con su peso muerto. Luchó con fuerza bruta y convicción. Tensó cada fibra muscular de su abdomen, de su espalda baja y de sus piernas. Cuando el equipo defectuoso lo empujó hacia la izquierda, él contorsionó su cadera hacia la derecha, creando un contrapeso antinatural. Sus músculos crujieron, sus dientes rechinaron por el esfuerzo y su cuerpo entero empezó a temblar violentamente por la tensión de luchar contra la gravedad y contra un cinturón metálico reventado. Pero no cayó. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Subaru se mantuvo en posición vertical. Estaba inclinado en un ángulo rarísimo, sudando a mares y vibrando como una cuerda de guitarra a punto de romperse, pero, para los ojos de todos los presentes, había logrado mantener el equilibrio. Historia jadeó de asombro, llevándose las manos a la boca. Marco soltó un grito de victoria y Sasa empezó a saltar de alegría. Incluso Ymir arqueó una ceja, genuinamente sorprendida por la terquedad del chico. Mantenerse 3 segundos en un equipo saboteado y diseñado para colapsar no era un simple progreso. Era una hazaña monumental de control corporal y pura fuerza de voluntad. Y aunque al 4º segundo sus músculos colapsaron y volvió a quedar colgando de cabeza, la sonrisa que Subaru esbozó mientras miraba el suelo al revés era la de un hombre que acababa de ganarse el mundo. Horas después. El sol de la tarde seguía castigando el campo de entrenamiento. Subaru, con el rostro rojo por el esfuerzo y bañado en sudor, seguía pidiendo que lo izaran una y otra vez. Sus músculos estaban al borde del colapso total, pero la imagen de Historia animándolo le inyectaba una energía casi maníaca. Lograba estabilizarse 1 segundo, a veces 2. Empezaba a entender cómo engañar al equipo roto compensando el peso de forma extrema. Súbanme de nuevo. Jadeó Subaru, limpiándose el sudor de los ojos. Los engranajes giraron. Subaru se elevó del suelo. Apretó los dientes, contorsionando la cadera para luchar contra el fallo del cinturón. Estaba funcionando. Llevaba 2 segundos arriba. Pero el equipo defectuoso no estaba hecho solo para fallar. Estaba oxidado y severamente dañado por el sabotaje de Shadis. La tensión extrema a la que Subaru lo estaba sometiendo al forzar posturas antinaturales fue la gota que colmó el vaso. Un fuerte clac metálico resonó en la estructura. La hebilla principal del lado derecho se partió en 2. Sin la tensión de ese cable, toda la fuerza del arnés tiró violentamente hacia atrás. Subaru no tuvo tiempo ni de gritar. Fue catapultado como un muñeco de trapo, girando sin control en el aire antes de caer de espaldas contra el suelo. Su cabeza golpeó la tierra con un crujido sordo y repugnante. La base de su cráneo encontró con precisión milimétrica una roca afilada que sobresalía del polvo. El dolor fue una explosión blanca que duró apenas una fracción de milisegundo antes de que la oscuridad absoluta lo devorara. Si no puedes ni caminar sin tropezarte con tus propios pies, menos vas a volar. Subaru inhaló de golpe, con un jadeo estrangulado que sonó casi como un sollozo. Llevó ambas manos a la parte trasera de su cabeza de forma frenética, sus dedos buscando desesperadamente el agujero en su cráneo y la sangre caliente. Nada. Solo cabello seco y el calor del sol del mediodía cayendo sobre su uniforme impecable.
Parpadeó rápidamente, con la respiración entrecortada y los ojos Sanpaku dilatados por el terror. Había tenido su muerte número 19. Estaba de pie. En la fila de formación. La estructura de madera estaba frente a él y el sol estaba en lo alto del cielo, no atardeciendo. A escasos metros, Kate Shadis fulminaba con la mirada a Eren Yeager, quien acababa de tropezar torpemente con las correas de su propio cinturón. El bucle se había reiniciado. Su punto de guardado no era en la mañana, ni en el comedor. El universo había decidido que el punto de no retorno era exactamente el momento antes de ser humillado en los cables. A un lado. Bramó Shadis, apartando a Eren con desprecio antes de girar su aterradora mirada hacia la fila. Natsuki. Ocupa el arnés 4 mientras este idiota aprende a atarse los zapatos. El corazón de Subaru latía desbocado contra su pecho. La memoria de su 19ª muerte estaba fresca. Había muerto por un accidente estúpido. Una piedra. Una maldita piedra en el suelo y un equipo defectuoso le habían arrebatado la vida. Pero mientras caminaba lentamente hacia el arnés de madera, con las piernas temblando ligeramente por el eco del trauma, un dolor completamente distinto, uno mucho más egoísta y trágico, golpeó el corazón del chico. Espera, pensó Subaru, deteniéndose a medio paso mientras la realización lo aplastaba. Si regresé a esta hora, significa que toda la tarde se borró. Recordó las horas de sudor y lágrimas. Recordó el apoyo incondicional de Marco y Sasa. Pero, sobre todo, recordó los adorables ojos azules de Historia, su voz cristalina ofreciéndole agua y sus pequeños puños apretados mientras le gritaba yo sé que puedes lograrlo. No. Gritó Subaru en su mente, sintiendo que el alma se le escapaba del cuerpo. Mi evento con la diosa. Se ha borrado. La línea temporal donde Xrista me daba ánimos y me miraba con lástima ya no existe. Maldita sea mi suerte, maldita sea esa piedra y maldita sea la gravedad. Para Subaru, morir aplastado contra el suelo era aterrador, pero perder esa preciada interacción con la chica más linda del campamento era una verdadera tragedia griega. Llegó frente al arnés número 4, sintiendo una mezcla tóxica de pánico por la muerte reciente y una inmensa amargura otaku. Thomas Wagner le ajustó los ganchos a la cintura. Subaru sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía que en cuanto lo levantaran, caería de cabeza y Shadis lo humillaría frente a todos. Pero mientras los cables comenzaban a tensarse, Subaru apretó los puños. Si tenía que volver a sufrir horas de humillación, caerse 100 veces de cabeza y luchar contra un equipo roto solo para que Historia sintiera pena por él y volviera a acercarse a darle agua en el atardecer, entonces lo haría. Prepárate, Shadis, pensó Subaru, cerrando los ojos mientras sus pies abandonaban el suelo y el equipo se preparaba para escupirlo hacia abajo. Si crees que puedes romperme, es porque no sabes de lo que es capaz un hombre desesperado por la atención de una chica linda. Los engranajes chirriaron. Los cables se tensaron, tirando de los arneses de cuero, y los pies de Subaru abandonaron la seguridad de la tierra. Tal como esperaba, apenas una fracción de segundo después de ser izado, el familiar y letal clac de la hebilla derecha resonó en el equipo. El mecanismo defectuoso intentó catapultarlo hacia adelante para escupirlo de cabeza contra el suelo. Pero esta vez, Subaru no fue tomado por sorpresa. Esta vez, estaba furioso, desesperado y armado con las horas de agonía de un futuro borrado. En el instante exacto en que el equipo cedió, Subaru contorsionó su cadera con una violencia calculada. Tiró todo su peso hacia la izquierda, tensó su abdomen hasta que sintió que las fibras se iban a rasgar y arqueó la espalda baja en un ángulo antinatural para compensar la falta total de soporte del lado derecho. Y entonces, el tiempo pareció detenerse. Subaru se mantuvo en el aire. Perfectamente erguido. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, procesando algo fascinante sobre su propia habilidad. Al reiniciar el bucle, su cuerpo había perdido todo el cansancio y el dolor de la tarde, pero también debería haber perdido la memoria muscular que tanto le costó forjar. Sin embargo, no fue así. Su cerebro recordaba con absoluta perfección qué nervio activar, qué músculo tensar y en qué milisegundo exacto hacerlo. Su habilidad, el regreso por muerte, no solo rebobinaba el tiempo, grababa a fuego la experiencia táctica en su red neuronal, obligando a su cuerpo fresco a reaccionar con la precisión de un veterano. 1 segundo. 5 segundos. 10 segundos. Subaru estaba vibrando en el aire. Sus dientes rechinaban y gruesas gotas de sudor frío brotaban de su frente. Cada milisegundo era una tortura de física pura. 13 segundos. 14 segundos. Finalmente, el esfuerzo antinatural superó la capacidad de sus 14 años biológicos. Sus músculos frescos colapsaron por la sobrecarga y la gravedad reclamó su premio.
Subaru giró bruscamente y quedó colgando boca abajo, jadeando como un animal acorralado, con la cara roja y el pecho subiendo y bajando erráticamente. En las filas de reclutas, nadie se inmutó. De hecho, Jin soltó un pequeño bufido de burla y rodó los ojos. Para ellos, que habían estado colgando sin esfuerzo durante minutos enteros, que un chico solo aguantara 14 segundos antes de caer como un murciélago mareado era sinónimo de ser un debilucho inútil. Subaru cerró los ojos, sintiendo una punzada de frustración. Maldición, ni siquiera pude pasar de los 15 segundos. Todo ese esfuerzo y sigo viéndome patético. Sin embargo, había una persona en todo el campamento que no se estaba riendo. Alguien que entendía a la perfección el acto de pura brujería biológica que acababa de presenciar. Kate Shadis estaba petrificado, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su respiración se había cortado. 14 segundos, pensó el instructor, sintiendo un escalofrío helado recorrerle la espalda gigante. Ese equipo tiene la anilla de soporte destrozada. Mantenerse derecho un solo segundo ahí desafía las leyes de la física. Este chico, sintió el fallo en milisegundos, reescribió su centro de gravedad en el aire y forzó a su cuerpo a sostener un peso muerto usando pura fuerza central, durante 14 malditos segundos. Era una hazaña inaudita. Absolutamente inhumana. Si a Levi Ackerman le dieran un equipo roto, probablemente usaría su fuerza bruta para no caer, pero que un simple mocoso escuálido lograra compensar un fallo mecánico catastrófico con pura técnica y fuerza de voluntad. Shadis sintió algo que no había sentido en años por un recluta. Un profundo y genuino respeto. Bájenlo. Ladró Shadis de repente, su voz cortando los murmullos de burla del campamento. El soldado giró la manivela y Subaru cayó de rodillas sobre el polvo, tosiendo y frotándose el abdomen dolorido. Esperaba los gritos, esperaba que Shadis lo humillara por haber caído. Pero el instructor no gritó. Shadis caminó con pasos pesados hasta quedar frente a Subaru. Se agachó, agarró el cinturón de cuero del chico y tiró de la anilla derecha. ¡Clac! La pieza metálica, severamente dañada por el sabotaje de Shadis, cedió por completo a la vista de todos. El silencio que cayó sobre la explanada fue ensordecedor. Las risas de Jin y Connie murieron en sus gargantas. Eren, Armin y Mikasa abrieron los ojos de par en par. A algún idiota en la armería se le olvidó hacerle el mantenimiento a las hebillas de carga, declaró Shadis en voz alta y clara, asegurándose de que su excusa encubriera su propio sabotaje, pero usando la oportunidad para darle al chico el mérito que acababa de ganarse. El equipo del recluta Natsuki estaba completamente roto desde antes de subir. La pieza de soporte estaba muerta. Shadis soltó la pieza metálica rota, que repicó contra el suelo, y miró fijamente a Subaru a los ojos. Ya no había burla en el rostro del instructor. Para cualquiera de ustedes, basuras inútiles, subir en este equipo habría significado romperse la nariz en medio segundo, continuó Shadis, girando para fulminar a los reclutas que se habían estado riendo. Y este chico logró luchar contra la caída libre y mantenerse estable durante 14 segundos con pura fuerza de núcleo y control corporal. Es una hazaña de adaptación táctica que jamás he visto en toda mi maldita carrera militar. El campamento estalló en murmullos de asombro. Las miradas hacia Subaru cambiaron drásticamente. Ya no era el chico raro o el veterano aterrador. Ahora, para los ojos de la tropa 104, era un maldito prodigio del equilibrio. Marco lo miraba con los ojos brillantes de orgullo, y a lo lejos, Subaru pudo ver cómo Historia se llevaba las manos a la boca, mirándolo con pura admiración en lugar de lástima. Toma eso, gravedad. El evento con la diosa fue salvado con éxito. Celebró Subaru en su mente, sintiendo que iba a llorar de pura felicidad Otaku mientras se ponía de pie, aún temblando. Recluta Natsuki, llamó Shadis, sacándolo de sus pensamientos. Ve con el encargado a que te cambien el equipo. Has pasado la prueba de actitud con honores. Sí, señor. Respondió Subaru, haciendo el saludo militar con una sonrisa que no pudo ocultar. Mientras caminaba hacia la tienda de suministros bajo la mirada atónita de Eren y los demás, Subaru soltó un pequeño suspiro de alivio, agradeciendo internamente por sus propias decisiones del pasado. Cuando llegó a las murallas y el oficial de la guarnición le exigió un nombre y un apellido para registrarlo en el padrón de refugiados, su mente se había quedado en blanco. Estuvo a punto de dar su nombre real latino, pero en el último segundo recapacitó. Subaru Ramírez o Subaru Gómez va a sonar ridículamente sospechoso en un mundo con nombres europeos, había pensado. Así que, en un momento de pánico e inspiración puramente friki, simplemente robó el nombre completo del protagonista cuyo poder ahora poseía. Menos mal que me puse Natsuki, pensó ahora con una sonrisa burlona, tocándose la mejilla. Si Shadis hubiera tenido que gritar el recluta Ramírez es un prodigio. No habría podido mantener una cara seria en toda la ceremonia. Había sobrevivido.
Había impresionado al instructor más temido de Paradis, había recuperado su oportunidad con Historia, y lo más importante, había confirmado que, con suficientes muertes, su mente podía forzar a su débil cuerpo de 14 años a realizar milagros. El entrenamiento militar iba a ser un infierno, sí, pero por primera vez, Subaru Natsuki sentía que realmente podía ganar este juego. En el comedor principal. El comedor del campamento estaba inusualmente ruidoso esa noche. El olor a estofado de papas y pan recién horneado llenaba el ambiente, pero esta vez, Subaru no estaba castigado en un rincón oscuro. Estaba sentado en una de las mesas centrales, devorando su ración con la desesperación de quien sabe que cada caloría cuenta para sobrevivir. A su alrededor, el tema de conversación principal era uno solo: los 14 segundos. Sigo sin entenderlo, dijo Connie Springer, inclinándose sobre la mesa con los ojos muy abiertos. La maldita hebilla estaba rota. Shadis dijo que la anilla de soporte estaba muerta. ¿Cómo diablos te quedaste en el aire, Natsuki? Y más importante, ¿de dónde saliste?, preguntó Jin, entrecerrando los ojos mientras analizaba los rasgos asiáticos de Subaru. Tienes una cara diferente. Nunca había visto a alguien con esos ojos o ese tipo de cabello, excepto quizás por... Jin miró de reojo hacia la mesa donde estaba Mikasa, pero rápidamente volvió la vista a Subaru. Subaru dejó de masticar. Sabía que sus rasgos exóticos llamarían la atención tarde o temprano. Limpiándose la boca con el dorso de la mano, decidió apostar por la vieja confiable. Una mentira construida con los escombros de la verdad. Vengo de una aldea muy remota, cerca de las murallas exteriores del sur, comenzó Subaru, adoptando un tono ligeramente melancólico que no tuvo que fingir del todo al recordar sus múltiples muertes. No tengo familia. Los perdí hace tiempo. Mi apariencia supongo que es herencia de algún lado que no conozco. Sasa dejó de masticar su pan y Marco le dedicó una mirada llena de empatía silenciosa. En cuanto a lo del equilibrio, Subaru se encogió de hombros, restándole importancia para no parecer arrogante. Cuando vives en los bordes, a veces tienes que moverte por terrenos horribles, trepar árboles para escapar de bestias salvajes o simplemente evitar caerte en barrancos. Mi equilibrio es bueno simplemente porque, en mi pasado, mi vida lo requería constantemente. Era una verdad a medias. Su vida sí lo había requerido, solo que había sido en bucles temporales luchando contra un asesino y la gravedad. A un par de mesas de distancia, Eren Yeager no le quitaba los ojos de encima. El castaño jugueteaba con su cuchara, sumido en sus pensamientos. Había pasado la prueba de equilibrio a la primera tras cambiar su equipo, pero sabía que su victoria palidecía ante la de Natsuki. Eren sentía una punzada de envidia al ver cómo todos rodeaban al chico, pero también sentía un profundo y silencioso respeto. Él aguantó con el equipo destrozado, pensaba Eren, apretando la mandíbula. No se rindió. Si yo hubiera tenido esa voluntad cuando mi equipo falló, tal vez Shadis no me habría humillado. Tengo que ser más fuerte. De repente, el parloteo en la mesa de Subaru se apagó. Subaru parpadeó y giró la cabeza. Caminando hacia él, con una bandeja vacía en las manos y una sonrisa radiante, estaba Trista Lenz. Oh, como Subaru sabía gracias a los confusos algoritmos de TikTok. Historia. Tranquilo, Natsuki, actúa natural, se gritó internamente Subaru. Su mente repasó los fragmentos de vídeos. Ella es de la realeza. Es alguien súper importante. Hay un secreto turbio con su familia, y es la chica más linda que he visto en mis 2 vidas. Hola, Natsuki, saludó Historia, deteniéndose junto a él. Su voz era tan suave que parecía curar el dolor muscular de Subaru con solo escucharla. Solo quería felicitarte por lo de hoy. Fuiste increíble ahí arriba. Demostraste que con determinación puedes superar cualquier obstáculo. El corazón de Subaru dio un vuelco. Toda la fachada de veterano estoico y táctico se derrumbó en un segundo. Sus mejillas se tiñeron de un rojo furioso, se frotó la nuca torpemente y desvió la mirada, riendo de forma nerviosa. Ah. No fue para tanto, en serio, tartamudeó, rascándose la mejilla. Yo bueno, pensé en que no quería decepcionar a cierta persona que me estaba animando, y mi cuerpo se movió solo, jeje. Historia se sonrojó ligeramente ante el cumplido indirecto, pero antes de que pudiera responder, una mano pesada se posó en su hombro. Era Ymir, quien fulminó a Subaru con una mirada que prometía un entierro prematuro. Suficiente caridad por hoy, Trista. Deja al niño raro y vámonos a dormir, dijo Ymir, arrastrando a la rubia lejos de la mesa, aunque Historia alcanzó a despedirse con la mano. Mientras Subaru se derretía en su asiento como un adolescente enamorado, ignoraba por completo que desde la esquina más alejada del comedor, 3 pares de ojos lo analizaban con frialdad matemática. Reiner Braun, Bertoldo O'Brien y Leonard estaban sentados juntos.
A diferencia del resto de los reclutas, no celebraban ni hacían ruido. Observaban. Ese chico, Natsuki, murmuró Reiner en voz muy baja, tomando un sorbo de agua. Sus reflejos no son normales. Compensar un fallo de tensión rompiendo su centro de gravedad en menos de un segundo, no me trago ese cuento de que trepaba árboles. Es muy extraño, coincidió Bertolt, sudando ligeramente. Además, sus rasgos. Pensé que esa raza había sido extinguida por completo dentro de las murallas, a excepción de... Bertolt no terminó la frase, pero miró disimuladamente hacia mi casa. Annie, apoyando la barbilla en su mano, mantenía su mirada aburrida y vacía, pero sus ojos azules seguían a Subaru. No tiene técnica de combate y físicamente es frágil, analizó Annie fríamente. Pero tiene instinto. Reacciona al peligro antes de que ocurra. Reiner asintió lentamente. Como guerreros infiltrados de Marley, su misión era identificar cualquier anomalía, cualquier posible portador del titán fundador o cualquier individuo que representara una amenaza para su plan. Subaru Natsuki, con su aspecto exótico, su nula información de fondo y sus hazañas ilógicas, acababa de entrar en su radar. Mantengamos un ojo sobre él, sentenció Reiner. Es interesante. Y en este lugar, lo interesante suele ser peligroso. Una semana después. El aire de la madrugada en las montañas de Paradis era gélido, lo suficiente como para que cada exhalación se convirtiera en una densa nube de vapor. El campamento de la tropa 104 seguía sumido en un profundo silencio, pero Natsuki Subaru ya estaba empapado en un ligero sudor. Llevaba casi una hora despierto. Trotaba a un ritmo constante, metódico y controlado por el perímetro exterior de la explanada de tierra batida. Hacía pausas periódicas para realizar series de flexiones, sentadillas y un poco de sombra, shadowboxing, pero siempre deteniéndose justo antes de sentir que sus músculos quemaban. Estaba conteniéndose a propósito. Subaru sabía, gracias a la información moderna sobre acondicionamiento físico, que destruir sus fibras musculares antes de que saliera el sol era un error garrafal. Si llegaba al entrenamiento oficial con fatiga acumulada, Kate Shadis lo usaría como trapeador frente a todos. Su objetivo era despertar su sistema nervioso, adaptar sus tendones y fomentar la hipertrofia gradualmente. Necesitaba recuperar la densidad muscular y obtener un físico óptimo lo más rápido posible, pero construir un cuerpo resistente tomaba tiempo. Requería disciplina, descanso y, sobre todo, no ser un idiota impulsivo. Los últimos días habían estado dominados casi exclusivamente por el entrenamiento de equilibrio con el equipo de maniobras tridimensionales. Gracias a su hazaña de los 14 segundos y al respeto ganado por la misma, las cosas habían fluido con relativa tranquilidad. Pero Subaru sabía que la luna de miel había terminado. A partir de esa semana, el cronograma cambiaba. Iniciaba el infierno de la resistencia extrema y el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Subaru se detuvo en seco y lanzó una combinación de jab, cruzado y un gancho al aire frío, ajustando la postura de sus pies. Sigo siendo muy lento, se criticó a sí mismo con brutal honestidad, bajando los puños. No se engañaba con delirios de grandeza. Había derrotado al asesino de la capital con un estrangulamiento mata y león, sí, pero era completamente consciente de que el éxito de esa llave radicaba en un 90% en el factor sorpresa, la ceguera por la luz del celular y el pánico por el fuego del desodorante. En una pelea justa, cara a cara, ese psicópata lo habría desmembrado en 5 segundos. Subaru no era un experto marcial. En su mundo original, solía hacer un poco de sparring con un amigo que sí practicaba artes marciales de forma seria. Además, había consumido suficientes animes de peleas y vídeos de análisis como para conocer la teoría básica. Sabía cómo funcionaban las guardias, dónde estaba el centro de equilibrio humano y cómo aplicar una palanca a las articulaciones. Pero la teoría en su cabeza chocaba con la triste realidad de sus brazos de fideos. De nada servía saber cómo hacer un derribo si su cuerpo de 14 años no tenía la fuerza explosiva para ejecutarlo. Debo mejorar. Debo traducir esa teoría a memoria muscular, pensó, retomando su trote ligero para no enfriarse. Miró de reojo hacia la cabaña de madera donde dormían los demás chicos. Debajo de su colchón, envuelto cuidadosamente en su ropa civil, estaba su celular. Una parte de su cerebro, ansiosa y adicta a la dopamina, le rogaba que fuera a encenderlo, que gastara un poco de su sagrada batería revisando algún TikTok descargado para buscar pistas, secretos o simplemente para evadir la realidad de este mundo cruel por 5 minutos. Subaru apretó la mandíbula y negó con la cabeza, despejando ese pensamiento de un plumazo. No. Se acabó el tiempo de pantalla. Se acabaron las distracciones. Había trazado una línea en la arena.
En un mundo donde un manotazo mal medido de Mikasa le había arrancado la vida y donde monstruos gigantes comían humanos como aperitivos, los vídeos y los spoilers a medias ya no le servirían de nada. Un TikTok no iba a evitar que le rompieran las costillas en el ring de combate. Lo único que lo mantendría con vida era el sudor que derramara ahora, el músculo que construyera y la técnica que lograra pulir. Iba a usar las clases de cuerpo a cuerpo para aprender todo lo que pudiera, cayendo y levantándose las veces que hiciera falta. El cielo comenzó a teñirse de un violeta pálido, anunciando la inminente salida del sol. Segundos después, el agudo y familiar sonido del cuerno militar rasgó el silencio de las montañas. El día acababa de empezar. Subaru sacudió los brazos para relajar la tensión de sus hombros, soltó un largo suspiro que se volvió niebla en el aire frío, y caminó de regreso a las barracas. Estaba asustado, sí, pero por primera vez, Natsuki Subaru estaba genuinamente listo para pelear por su vida. Así el sol apenas comenzaba a despuntar sobre las copas de los árboles, bañando el campamento con una luz dorada y fría. Subaru llegó al área principal de entrenamiento con la respiración agitada y el uniforme empapado en sudor tras su rutina matutina. Estaba cansado, pero se sentía bien. Sus músculos estaban calientes y su mente despejada. Iba a buscar un lugar tranquilo para estirar antes de que el resto despertara, pero un sonido seco y brutal, como un latigazo cortando el aire, lo hizo detenerse en seco. Fiu, pac. A unos 20 metros de distancia, en una zona apartada cerca de los linderos del bosque, estaba Annie Leonard. La chica rubia, con su característico peinado recogido, acababa de estrellar su espinilla contra el grueso tronco de un árbol muerto que se usaba como poste de golpeo. Subaru se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. No era una simple patada de un adolescente enojado. Era una ejecución técnica impecable. Subaru observó cómo Annie retraía la pierna y lanzaba otra patada. El giro de su cadera, la rotación de su pie de apoyo, la guardia alta protegiendo su rostro y la fuerza explosiva del impacto. Era Muay Thai puro. No era el forcejeo callejero de Jin o los golpes viscerales de Eren. Lo de Annie era el arte de romper huesos de la forma más eficiente y letal posible. Es ella, pensó Subaru, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Si aprendo a moverme como ella, ya no tendré que depender de la suerte o de trampas baratas para sobrevivir. Sabía que Annie era el lobo solitario del campamento. Era distante, fría y no parecía tener el más mínimo interés en hacer amigos. Acercarse a ella era como intentar acariciar a un perro de presa que está comiendo. Sin embargo, su desesperación por dejar de ser frágil era mucho mayor que su miedo al rechazo social. Tragó saliva, se limpió el sudor de la frente con el dorso de su manga y compuso una sonrisa sincera y un poco nerviosa. Dejó atrás cualquier fachada de chico rudo o veterano. En este momento, solo era un adolescente humilde frente a alguien que era claramente superior. Hola, disculpa, llamó Subaru en voz no muy alta, deteniéndose a una distancia prudente para no invadir su espacio de forma agresiva. El sonido del impacto contra la madera cesó de inmediato. Annie bajó la pierna lentamente y se giró hacia él. Sus fríos ojos azules lo escanearon de arriba a abajo, su expresión completamente neutral e ilegible. Sin embargo, en su mente, lo reconoció al instante. Natsuki Subaru. El chico del que Reiner y Bertolt hablaron días antes e incluso ella presenció la hazaña. El de los 14 segundos. Bajo esa mirada de hielo, Subaru sintió un ligero escalofrío, pero no retrocedió. Mantuvo su sonrisa, demostrando una franqueza absoluta. Vi tu técnica desde allá, y, cielos, es excelente, dijo Subaru, señalando torpemente el árbol. Ese giro de cadera y cómo usas el peso de todo tu cuerpo en el impacto, es de otro nivel. Annie no dijo nada. Simplemente ladeó un poco la cabeza, esperando a que el chico llegara al punto. Subaru suspiró, dejando caer los hombros y rascándose la nuca con cierta timidez, pero mirándola directo a los ojos. Verás, la verdad es que yo, soy bastante inútil peleando cara a cara. Apenas si tengo fuerza en estos brazos de fideo, confesó sin una pizca de vergüenza o ego herido, soltando una pequeña risa nerviosa. Pero realmente necesito volverme más fuerte si quiero sobrevivir allá afuera. No quiero ser una carga ni morir a la primera de cambio. Dio un paso al frente e inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto de profundo respeto. ¿Será que, podrías enseñarme a pelear? Preguntó Subaru, con una determinación genuina brillando en sus característicos ojos Sanpaku. Sé que no soy el tipo más fuerte ni el más grande del campamento, pero te prometo que aprendo rápido y no me rindo fácil. Estoy dispuesto a hacer todo el entrenamiento que me pidas, y prometo que no me voy a quejar. Solo quiero aprender de la mejor. Annie lo observó en completo silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Sus ojos se entrecerraron imperceptiblemente.
Estaba acostumbrada a que los chicos de la tropa se le acercaran para alardear, para molestarla o simplemente porque tenían el ego inflado. Pero este chico, Natsuki, no estaba fingiendo. Estaba admitiendo su propia debilidad frente a ella con una naturalidad pasmosa, pidiendo instrucción con el hambre real de alguien que sabe lo que significa estar entre la vida y la muerte. No había malicia en él, ni arrogancia. Solo un deseo absoluto y humilde de aprender. El silencio de Annie se prolongaba. Esos fríos ojos azules parecían estar diseccionando el alma de Subaru, calculando si valía la pena desperdiciar su tiempo y energía en un chico que, a simple vista, se rompería con el primer golpe. Subaru empezó a sudar frío. Su sinceridad había evitado que lo rechazara de inmediato, pero sentía que necesitaba un empujón final. Un incentivo. Algo que tuviera valor real en este infierno militar. ¿Dinero? El botín que le robó al asesino no servía de mucho dentro de las instalaciones del campamento. Pero entonces, una bombilla se encendió en su mente. Mi mochila, recordó, y sus ojos brillaron con astucia. Entre las pertenencias que había traído de su mundo original y que mantenía escondidas bajo su litera, todavía conservaba un par de vasos de sopa instantánea de carne y especias. En Japón, en el siglo XXI, eran comida barata para otakus y universitarios sin tiempo. Pero en Paradis, un mundo azotado por la hambruna donde la cena consistía en pan duro como roca y un guiso que sabía a agua hervida con tierra, un vaso de fideos calientes cargados de sodio, especias y saborizantes artificiales era, literalmente, un manjar de los dioses. Mira, se apresuró a añadir Subaru, rompiendo el silencio antes de que ella pudiera darse la vuelta. Sé que tu tiempo vale oro y que ser la instructora de un debilucho no suena nada divertido. Pero, si aceptas, puedo pagarte. Annie arqueó una ceja, un movimiento minúsculo que en ella equivalía a un gesto de pura sorpresa. ¿Pagarle? Tengo algo delicioso, continuó Subaru, bajando un poco la voz como si estuviera negociando contrabando ilegal en el patio de una prisión. Es una sopa especial de donde yo vengo. Te prometo que es la cosa más sabrosa y reconfortante que probarás en tu vida. Años luz mejor que la bazofia que nos sirven en el comedor. Si me enseñas a pelear, la compartiré contigo. La mirada de Annie bajó 1 milímetro, enfocándose en el rostro del chico. La idea de comida real, algo con verdadero sabor en medio de la miseria de la tropa 104, logró perforar su coraza de apatía. A ella le gustaban los dulces y la buena comida, y la dieta militar la tenía tan harta como a cualquiera. Además, este chico, Natsuki, con su aspecto extraño y esa hazaña ilógica de los 14 segundos, había despertado el interés táctico de Reiner. Mantenerlo cerca para vigilarlo, y de paso ganar comida de alta calidad gratis, era un intercambio más que eficiente. Annie finalmente rompió su postura estática. Dejó caer los brazos a los costados y dio un paso hacia él. Tú pones la comida, dijo Annie, con una voz monótona, suave, pero afilada como una navaja. Pero yo pongo las condiciones. Subaru tragó saliva, sintiendo que acababa de firmar un contrato con un demonio rubio, pero asintió con entusiasmo. Lo que tú digas. Soy todo oídos. No te voy a tratar con cuidado ni tendré piedad, sentenció ella, mirándolo fijamente. Si vamos a hacer esto, te vas a olvidar de llorar. Vas a ser mi saco de boxeo. Te voy a derribar, te voy a luxar las articulaciones y vas a caer al suelo hasta que aprendas a bloquear y a levantarte antes de que te rompa un hueso. Y si veo que te rindes a la mitad, me quedaré con tu comida de todas formas y te romperé la nariz. ¿Entendido? El instinto de supervivencia de Subaru le gritaba a todo pulmón que corriera en dirección contraria, que esta chica lo iba a mandar a la enfermería en el primer calentamiento. Pero en lugar de retroceder, apretó los puños, forzó una sonrisa llena de una valentía casi suicida y asintió. Trato hecho, profesora, respondió Subaru, haciendo una leve y respetuosa reverencia. Prepárate para probar la mejor sopa de tu vida, porque no pienso rendirme. El primer golpe no fue una advertencia. Fue una declaración absoluta de intenciones. Antes de que Subaru pudiera siquiera alzar las manos para formar una guardia improvisada, Annie acortó la distancia con una velocidad aterradora. Un barrido directo a su pierna de apoyo le robó el suelo bajo sus pies, seguido de un agarre a su chaqueta que lo proyectó por los aires. El suelo de tierra chocó contra la espalda de Subaru con la fuerza de un martillazo, sacándole todo el aire de los pulmones. «Estás plantando los talones», dijo Annie, mirándolo desde arriba con una frialdad clínica, sin siquiera haber sudado. «En un combate real, si no puedes moverte en una fracción de segundo, estás muerto. Levántate». Subaru tosió, escupiendo un poco de polvo, y se obligó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero volvió a alzar los puños. Lo que siguió durante la siguiente hora no fue un entrenamiento, fue una carnicería pedagógica. Annie cumplió su promesa al pie de la letra.
Lo derribó con barridos, lo neutralizó con llaves de judo que le cortaban la respiración y le conectó patadas controladas en las costillas y los muslos que dejaban hematomas floreciendo casi al instante bajo su piel. 1, 5, 10, 20 veces. Subaru caía de espaldas, de cara, rodaba por el polvo y tragaba tierra. Sin embargo, para absoluta perplejidad de Annie, el chico siempre volvía a levantarse. En un mundo normal, un adolescente de 14 años con la complexión de Subaru se habría rendido al tercer derribo, llorando por el dolor o con el ego completamente destrozado. Pero Annie no sabía que estaba golpeando a alguien cuyo umbral de dolor era muy alto. Para Subaru, que recordaba a la perfección la agonía de tener la garganta rajada o el cuello partido en dos, un golpe en las costillas o un labio partido eran molestias menores. Dolían como el demonio, sí, pero no lo mataban. Y mientras estuviera vivo, podía seguir aprendiendo. En el 25º derribo, Annie aplicó una palanca al brazo, un armbar modificado. Forzó la articulación hasta el límite y lo soltó justo antes de que el hueso cediera. Subaru rodó por el suelo, soltando un gruñido ronco. Su codo derecho había quedado ligeramente fuera de su eje. Con una mueca que desfiguró su rostro por el dolor, apoyó la articulación contra su propia rodilla e hizo palanca con un movimiento brusco. ¡Crack! Un sonido seco y repugnante resonó en el claro cuando la articulación volvió a su lugar. Subaru soltó un suspiro tembloroso, se limpió la sangre de un corte en el labio y volvió a ponerse en posición de guardia, cojeando ligeramente. Sigo aquí, jadeó Subaru, ofreciéndole una sonrisa ensangrentada y temblorosa. Otra vez. Los ojos azules de Annie se abrieron una fracción de milímetro. La indiferencia en su rostro vaciló por un instante, reemplazada por una genuina intriga y un desconcierto silencioso. ¿Qué le pasa a este chico?, pensó. No tiene técnica, no tiene fuerza, pero su tolerancia al dolor es monstruosa. Está completamente roto, y aún así me mira sin una sola gota de miedo. Esa absurda e inquebrantable voluntad de hierro logró algo que nadie más en el campamento había conseguido. Hizo que Annie Leonard cediera. En lugar de volver a derribarlo sin mediar palabra, Annie bajó un poco la guardia y se acercó a él a paso lento. Con un movimiento rápido pero sin fuerza, golpeó suavemente el codo de Subaru, corrigiendo su postura. Tu centro de gravedad es demasiado alto y tu guardia es muy ancha, explicó ella, con su tono monótono pero ahora cargado de instrucción real. Cuando lanzas un golpe, estás usando solo la fuerza de tu brazo. Tienes que girar el pie de apoyo y meter la cadera. El golpe no nace del puño, nace del suelo. Subaru parpadeó, sorprendido por la explicación, pero rápidamente asintió, intentando imitar el movimiento que ella le acababa de indicar. Mientras practicaba el giro de cadera, sintiendo punzadas de dolor recorriendo todo su cuerpo cubierto de magulladuras, Subaru llegó a una conclusión. Annie era brutal, sí, pero se estaba conteniendo. Con la técnica y la fuerza que tenía, podría haberle roto la clavícula en el primer segundo si hubiera querido. Sus golpes estaban meticulosamente calculados para causar dolor y desequilibrio, pero no daño permanente. Es increíble, pensó Subaru, mirándola de reojo mientras ella le mostraba cómo posicionar los pies para un derribo. En fuerza bruta tal vez no le gane a los monstruos de este campamento, pero en técnica pura, ella debe ser la más letal de aquí. Vale cada maldito moretón y cada vaso de sopa instantánea que tenga que darle. El sonido del cuerno militar resonó a lo lejos, marcando el inicio oficial del día de entrenamiento. Subaru estaba tirado en el suelo, boca arriba, con los brazos extendidos y el pecho subiendo y bajando de forma errática. Cada músculo de su cuerpo gritaba en agonía. Tenía la mejilla manchada de tierra, un hilo de sangre seca en el labio y al menos media docena de moretones nuevos floreciendo bajo su uniforme. A escasos 2 metros de él, Annie Leonard se estaba ajustando los guantes sin una sola gota de sudor en la frente y con el cabello perfectamente peinado. Parecía que acababa de dar un paseo matutino por el parque en lugar de haber estado moliendo a golpes a un ser humano durante una hora. Se acabó el tiempo, anunció Annie con su tono monótono, dándole la espalda para caminar hacia el área principal del campamento. Lávate la cara. Si saliste ve lloriqueando, te mandará a los campos. Y no olvides mi sopa. Subaru soltó una carcajada ronca que rápidamente se convirtió en un quejido de dolor por sus costillas magulladas. Con un esfuerzo titánico, rodó sobre su estómago y se puso de rodillas. Gracias, profesora, murmuró Subaru entre jadeos, inclinando levemente la cabeza hacia la espalda de la chica. En serio, lo aprecio. Annie no se detuvo ni se giró, pero Subaru juraría haber visto cómo sus hombros perdían una fracción de su rigidez habitual antes de desaparecer entre los árboles. 10 minutos después, el campo de entrenamiento estaba lleno.
Los reclutas de la tropa 104 estaban formados en parejas sobre el polvo, sosteniendo cuchillos de madera para el ejercicio de combate cuerpo a cuerpo. Subaru llegó cojeando ligeramente, intentando mantener una postura recta a pesar de que su codo derecho latía con fuerza. Se colocó en la fila, pero su estado deplorable era imposible de ocultar. Parecía que lo habían metido en un barril y lo habían lanzado por una colina. No pasó ni un minuto antes de que una inmensa sombra lo cubriera. Recluta Natsuki. Rugió Kate Shadis, deteniéndose frente a él con los ojos entrecerrados. ¿Qué demonios te pasó? ¿Te atropelló una carreta de suministros mientras dormías o te caíste de las letrinas? Un par de risas ahogadas se escucharon de fondo, probablemente de Jin y Connie, pero Shadis las silenció con una sola mirada asesina antes de volver a Subaru. El instructor notó los moretones recientes, la forma en que el chico protegía su costado y el ligero temblor en sus piernas. A pesar de sus insultos, Shadis recordaba la voluntad de hierro que el chico había mostrado en la prueba de equilibrio. Mírate, pareces una muñeca de porcelana rota, gruñó Shadis, bajando un poco la voz pero manteniendo su tono áspero. Ve a la enfermería ahora mismo. No me sirves de nada si te desmayas y te rompes el cráneo contra una piedra. Largo. Para sorpresa de todos, Subaru no rompió filas. En su lugar, apretó los dientes, ignoró el dolor en sus costillas e hizo el saludo militar, golpeando su puño contra su pecho con firmeza. Con todo respeto, señor, me niego. Gritó Subaru, sosteniéndole la mirada al instructor. Estos son solo rasguños. Si un titán me arranca un brazo, no podré pedir tiempo fuera para ir a la enfermería. Estoy aquí para aprender a pelear, y necesito este entrenamiento. Shadis lo observó en silencio. La determinación en los ojos Sanpaku del chico era inquebrantable. Era un idiota terco, sí, pero era la clase de idiota terco que sobrevivía en el campo de batalla. Una sonrisa torcida y peligrosa asomó en el rostro del instructor. Muy bien, pedazo de basura masoquista. Bramó Shadis, girando sobre sus talones. Si tantas ganas tienes de comer tierra, no seré yo quien te detenga. Pero no quiero oírte llorar. Shadis escaneó rápidamente a los reclutas que aún no tenían pareja y su mirada se detuvo en un chico castaño de mirada intensa. Yeager. Llamó el instructor. Ven aquí. Tienes nuevo compañero de entrenamiento. El corazón de Subaru dio un vuelco repentino. Espera, ¿qué? Eren Yeager dio un paso al frente, sosteniendo su cuchillo de madera. Tenía el ceño fruncido y una intensidad en la mirada que dejaba claro que no tomaba el entrenamiento como un simple juego. Subaru tragó saliva, y su radar de supervivencia se activó de inmediato. Giró la cabeza frenéticamente hasta que, a unos 15 metros de distancia, localizó una bufanda roja. Mikasa estaba emparejada con otra chica, pero sus fríos ojos oscuros ya estaban clavados como dagas en Subaru, vigilando cada uno de sus movimientos cerca de su preciado Eren. Maldita sea mi suerte, pensó Subaru, sintiendo un sudor frío recorrerle la nuca. Si le pego muy fuerte a este tipo, el Terminator con bufanda va a venir a arrancarme la cabeza otra vez. Y si me dejo ganar, Shadis me mandará a la enfermería por inútil. Eren se paró frente a él y tomó uno de los cuchillos de madera. Te ves fatal, Natsuki, dijo Eren, adoptando una guardia de combate algo tosca. Pero no creas que voy a contenerme solo porque estés herido. Si estamos en el campo de batalla, al enemigo no le importará si estás cansado. Subaru suspiró, dejando salir la tensión. Eren tenía razón. Y, de cierta forma retorcida, Subaru necesitaba esto. Necesitaba probar si la paliza que Anye le acababa de dar había servido de algo. El golpe no nace del puño, nace del suelo, recordó las palabras de la rubia. Ignorando el dolor punzante en sus costillas, Subaru abrió un poco más las piernas, bajó su centro de gravedad, giró levemente el pie de apoyo y levantó los puños, adoptando la impecable guardia de Muay Thai que Anye le había corregido apenas media hora antes. No te preocupes por mí, Yeager, respondió Subaru, esbozando una sonrisa afilada, cargada de una confianza que contrastaba ridículamente con su rostro golpeado. Ven con todo lo que tengas. Veamos si tanta rabia sirve de algo en un combate real. El grito de Eren desgarró el aire. Se lanzó hacia adelante con el cuchillo de madera en alto, movido por esa rabia visceral que lo caracterizaba. Sus movimientos eran rápidos, agresivos y llenos de fuerza bruta. Pero para los ojos de Subaru, era increíblemente predecible. Es lento, se dio cuenta Subaru, abriendo los ojos con genuina sorpresa mientras la hoja de madera se acercaba. Su cerebro, condicionado por el trauma absoluto de haber sido masacrado 17 veces por un asesino profesional, procesaba el ataque de Eren casi a cámara lenta. El asesino de Trost atacaba sin hacer ruido, apuntando a arterias vitales en fracciones de segundo y sin mostrar ninguna emoción.
Y comparado con la letalidad robótica y precisa de Annie, Eren peleaba como un pandillero callejero. Con mucha pasión, pero dejando demasiadas aberturas. Subaru deslizó su pie izquierdo hacia atrás y rotó su torso fluidamente. El cuchillo de madera cortó el aire a centímetros de su pecho, esquivado con una calma que hizo jadear a un par de reclutas cercanos. A unos metros de distancia, Annie Leonard se detuvo a observar. Sus fríos ojos azules se entrecerraron, analizando milimétricamente la postura del chico. Bajó su centro de gravedad antes de esquivar, tal como le mostré, notó a ella. Eren, frustrado por fallar el primer tajo, se recompuso violentamente para lanzar un ataque horizontal. Pero Subaru no retrocedió. En su lugar, simuló lanzar un puñetazo directo al rostro de Eren. El castaño, reaccionando por puro instinto, levantó su brazo libre para bloquear el golpe a la cabeza. Era una trampa. Subaru ajustó su peso drásticamente. Hundió su cadera, giró el pie de apoyo y, usando toda la inercia de su cuerpo, y el conocimiento de aquellos TikToks virales de artes marciales mixtas, lanzó una calf kick, una patada baja demoledora, directo a la pantorrilla izquierda de Eren. Aunque la idea venía del internet moderno, la ejecución mecánica fue puro Muay Thai cortesía de las palizas de Annie. Plas. El impacto sonó seco y brutal. La espinilla de Subaru conectó justo en el nervio y el músculo de la pantorrilla de Eren. El castaño soltó un grito ahogado de dolor, sintiendo que su pierna entera se adormecía y cedía bajo su propio peso. Subaru no se detuvo a admirar su obra. Ignorando el dolor agudo de sus propias costillas magulladas, se movió hacia el flanco abierto de Eren. Atrapó la muñeca que sostenía el cuchillo de práctica, aplicó una torsión violenta hacia afuera y usó el peso desequilibrado del propio Eren para llevarlo directo contra el suelo. En menos de 3 segundos, Eren estaba de cara contra la tierra, con el brazo torcido en la espalda y Subaru inmovilizándolo con una rodilla sobre su omóplato. Subaru jadeó, escupiendo un poco de polvo, pero una sonrisa de triunfo cruzó su rostro ensangrentado. Lo logré. Sin trampas, sin humo. No hubo necesidad de usar mi garganta como botón de reinicio hoy. El campo de entrenamiento se sumió en un silencio atónito. Jim Kirstein tenía la boca ligeramente abierta, y Reiner Braun observaba con los ojos muy abiertos. El chico que apenas podía mantenerse en pie tras su entrenamiento matutino acababa de someter a Eren Yeager, uno de los más agresivos de la tropa, con tácticas tan precisas. Annie, desde la distancia, simplemente asintió de forma imperceptible. Nada mal. Sin embargo, la efímera y dulce sensación de victoria de Subaru se congeló de golpe. El aire a su alrededor se volvió denso, pesado, casi helado. Su instinto de supervivencia, ese radar forjado a base de pura muerte, le gritó con una intensidad ensordecedora. Un aura de intención asesina pura y asfixiante inundó la explanada. Subaru levantó la vista lentamente, sintiendo que el corazón se le detenía en el pecho. A unos 15 metros de distancia, el entrenamiento se había detenido de una forma aterradora. 2 soldados reclutas que estaban haciendo sparring justo en la línea de visión hacia Subaru salieron volando por los aires de forma simultánea. No simplemente cayeron, fueron lanzados hacia los lados con una fuerza inhumana, como si fueran muñecos de trapo desechados en medio de un huracán. Y caminando a través de la nube de polvo que levantaron al caer, con la mirada ensombrecida y la bufanda roja ondeando como la capa de un verdugo, estaba Mikasa Ackerman. Había visto a Eren caer. Había visto a Subaru retorciéndole el brazo con fuerza. El instinto se había activado. Subaru soltó la muñeca de Eren como si estuviera hecha de lava ardiente y retrocedió de un salto, levantando las manos, pálido como un cadáver. La muerte ya no venía con un cuchillo en un callejón oscuro de Trost. La muerte caminaba hacia él a plena luz del día, y estaba absolutamente furiosa. Fin de capítulo. Y ahí lo tienen. Subaru finalmente estaba logrando destacar, aprendiendo de la mejor y demostrando que su conocimiento moderno tiene valor, hasta que se metió con la persona equivocada. El instinto de Mikasa se ha activado y Subaru está a escasos segundos de descubrir si su nuevo entrenamiento sirve de algo contra un Terminator biológico. ¿Qué creen que pase en el próximo capítulo? ¿Intervendrá Annie para salvar a su estudiante de sopas o veremos la muerte número 20 de Subaru? Déjenme su opinión en los comentarios, los estaré leyendo. Quiero dar un agradecimiento inmenso a los miembros de Patreon que hacen que este canal siga en pie. Su apoyo es lo que permite que estas historias cobren vida. Y antes de despedirme, quiero hacer una mención sumamente especial. Toda la imagen y el arte visual que han visto a lo largo de este video ha sido cortesía de Reptilian Carpet, un gran suscriptor de nuestra comunidad de Discord. Reptilian Carpet, muchísimas gracias por tu increíble talento y por compartir estas ilustraciones con nosotros. De verdad.